en aras también pues de respetar el tiempo de los compañeros que estuvieron muy puntualitos. Entonces, el tema para esta noche, de acuerdo pues a la programación que se les envió, quisiéramos confirmar si todos recibieron el cronograma de actividades que enviamos a sus correos personales. Si alguno no lo recibió o tuvo algún inconveniente, entonces para que por favor nos escriban ahí en el chat. Esta noche nos acompaña el ingeniero Dairo Benítez, él es docente de la universidad. Ya él en su presentación va a iniciar contándoles un poco sobre su formación académica y su experiencia también. Es muy importante este tema en cuanto a la evaluación ambiental de un proyecto, dado que es un requerimiento. Entonces estaremos hasta las 8 de la noche al finalizar la sesión. Entonces se tendrán también el espacio para las preguntas que haya de parte de ustedes. Y no se les olvide, como les decía, registrar allí la asistencia en el chat en el momento en que se la envíen. E igualmente la evaluación de satisfacción de esta sesión. Para los que acabaron de ingresar, quiero recordarles entonces que en el cronograma de actividades que les enviamos, para el día de mañana están convocados los líderes de Duitama y Sosa aquí en la sede de la UNAD Duitama de 8 a 12, de 2 a 4. ¿Por qué los dos grupos? Por cercanía. Y en Sogamoso, pues van a estar otros docentes apoyando este mismo acompañamiento mañana de 2 a 6, porque nos indicó Ferro Belén que los líderes de Sogamoso no tenían tiempo mañana en la mañana. Se estará trabajando de 2 a 6. Entonces, de mi parte, seguirles deseando éxitos y que ojalá sea un éxito de verdad la culminación de su proyecto. Valentina pidió la palabra rápidamente, sí, señora. Sí, señora, qué pena, buenas noches. Lo que pasa es que yo mañana tengo una reunión para lo de testigo de elecciones a Ah, las ya, ya, ya. ¿Su merced 4 es de dónde? ¿De Duitama? de Sogamoso, ¿Y la reunión a qué horas es? ¿En la mañana o en la tarde? en la tarde de 2 a 4. Ya, tocaría que con algún compañero luego su merced, porque es que ha sido un poquitico difícil cuadrar los horarios porque nunca todos pueden a la misma hora. Entonces le tocaría con algún compañero allá de Sogamoso que luego su merced se pueda contextualizar con ellos. Vale, muchísimas gracias. ¿Vale? Bueno, Valentina, muchas gracias. Adelante, ingeniero Dairo Benítez, bienvenido. Un agradecimiento a usted por estar a esta hora con estos importantes líderes de nuestros tres municipios, Duitama, Tibasosa y Sogamoso. Doctora Teresita, muy buenas noches y para todos los asistentes, ya conté 17 asistentes, entre ellos pues Fabio, Jaime, Marlon, Nora, Nubia, Alba, Estela, que fue la primera que estaba conectada, y muchos que están conectados desde sus equipos. Entonces sale el nombre del equipo, Honor, Lenovo, sí, pero bueno, yo sé que están conectados y no, el agradecimiento es obviamente para ustedes sacar este espacio de tiempo un viernes a las 6 de la tarde con esta lluviecita. Después de esto ya se pueden ir, se pueden acomodar, se pueden tomar un chocolatico, ¿sí? Y aprovechar el resto de la noche, pero ahorita vamos a estar muy concentrados. Gracias, doctora, por esa presentación. Espero que me estén escuchando. Yo no los estoy viendo. Periódicamente voy a estar preguntando Sí, si señor. me escuchan. Entonces, yo les agradezco esa confirmación y damos continuidad porque sí, el tiempo es oro. Gracias a todos los que están conectados. Pues obviamente ustedes hacen parte de un proceso muy interesante que está generando eh, un gran impacto, va a generar un gran impacto en sus comunidades y es el Diplomado de Formulación de Proyectos de Desarrollo Regional. Hoy, como lo decía la doctora Teresita, tenemos un módulo específicamente relacionado con la evaluación ambiental del proyecto. Eso es un elemento muy interesante porque nos va a permitir abrir, digamos que la mente hacia algunos elementos que tal vez a veces no tenemos en cuenta. Me comentaban digamos que como contexto al diplomado que tenemos líderes y lideresas de los barrios aledaños al proyecto que está desarrollado ahorita el consorcio. Entonces,
digamos que cada uno de ustedes tiene y cumple un papel importante y fundamental en este tipo de proyectos. A veces la visión de alguien profesional puede llegar a ser muy técnica, pero la visión de alguien que toda la vida ha vivido ahí, que de pronto no tenga estudios superiores, pero tiene el conocimiento de la vida, también es muy importante. Yo ahorita les voy a hablar un poquitico de mi experiencia muy brevemente para que conozcan por qué estamos aquí, pero quiero que le demos relevancia a esto. Siempre tengo normas para mis charlas, mis capacitaciones, mis clases, y es que se vale preguntar. Se vale preguntar, obviamente todo dentro del contexto en el que estamos, obviamente dentro del respeto. Nosotros en el contexto virtual le llamamos la etiqueta. Entonces, cuando quieran intervenir, si tienen alguna duda, pueden abajo, los que están en computador, hay bueno, ya algunos levantaron la mano, ¿sí? Hay una pestañita de reacciones, ahí pueden levantar la mano, les damos la palabra. Si tienen alguna pregunta que yo les pueda responder con una diapositiva más adelante, les voy a decir, más luego lo vamos a ver. Y si considero que podemos responderla de una vez, la vamos respondiendo. Entonces, durante todo el tiempo es posible que hagamos preguntas, pero pues la idea también es que si podemos ir avanzando, pues mucho mejor. ¿Qué les cuento? Entonces, para dar continuidad a esto, voy a hacer una breve presentación de quiénes somos o quién soy en este momento. Les está hablando Dairo José Benítez Villarreal. Yo soy ingeniero ambiental y de saneamiento, especialista en salud ocupacional. Adelanto una maestría en gestión de auditorías ambientales. Para la UNAD, estoy vinculado con la UNAD hace ya casi 8 años. En el 2018, en septiembre, ingresamos, y desde ese entonces he tenido diferentes modalidades de contratación, pero siempre me he desempeñado como tutor o como director de curso, como tutor investigador, director y jurado de proyectos de investigación, de proyectos de grado de estudiantes. También he sido, pues digamos que soy director de algunos cursos del programa de ingeniería ambiental y de la tecnología de saneamiento ambiental, y ahora también tenemos la administración ambiental y de recursos naturales. Entonces, y ya por último, un loguito que estamos viendo aquí abajo. Soy líder de un semillero de investigación. Tenemos algunos chicos en formación que presentan sus proyectos de investigación, y desde el semillero ayudamos a que ellos identifiquen problemáticas, desarrollen competencias y también participen de procesos de capacitación. Brevemente les cuento, como ingeniero ambiental, crecí alrededor de la industria petrolera. Soy de Barranca Bermeja, Santander, pero por cosas del destino terminé en Duitama, Boyacá, casado con una boyacense. Mis inicios laborales hace 20 años, empezamos ya a interactuar con el contexto petrolero para la gestión ambiental de la industria. Dentro de la gestión ambiental le hacíamos seguimiento, acompañamiento a todo lo que tiene que ver con los planes de manejo ambiental y a los procesos de licenciamiento de los campos petroleros, especialmente los campos de la gerencia Magdalena Medio, la Cira Infantas, Campo Lizama, provincia, todo lo que tiene que ver con el Magdalena Medio, Barranca Bermeja y los municipios aledaños. Posteriormente trabajé para Ecopetrol como outsourcing en Bogotá y le hacía seguimiento y acompañamiento a los campos petroleros de Casanare y de Arauca. Conozco Caño Limón, conozco los campos de petróleo que se encuentran con contratos de explotación en Casanare, entonces, y pues obviamente conozco un poco sobre el tema de la evaluación ambiental. Digamos que en el 2015 me dedico a la docencia, sigo prestando servicios particulares como asesor, como consultor en seguridad y salud. También tengo 5 certificaciones internacionales de normas ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de ambiental, 45001 de seguridad y salud, 39001 de seguridad vial, y la última fue la de 50001 de gestión energética. Entonces, más o menos así les cuento por qué estamos aquí, y pues obviamente agradeciendo el espacio a la doctora María Teresa para esto. Sin más, para aprovechar el espacio, vamos a hablar específicamente de esto. Luego podemos de pronto compartir la información aquí en el chat, me recuerdan al final, ¿sí? Aunque en la presentación estaba mi Teams, si alguno de ustedes maneja también Teams, pues está el Teams corporativo, y pues ya luego compartiremos la información que sea apropiada para ustedes. ¿Listo?
Yo siempre manejo las diapositivas con unas preguntas y vamos desarrollando la actividad con base en las preguntas. Entonces, como el tema que nos trae a colación es la evaluación ambiental, pues yo empiezo preguntándome, no les voy a pedir que contesten, pero voy a preguntarles y que ustedes internamente lo analicen por qué es importante la evaluación ambiental del proyecto. Entiendo que este diplomado los está llevando a que ustedes terminen formulando un proyecto bajo la metodología que ya tenemos definida. Entonces, cuando nosotros pensamos en el proyecto, siempre pensamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, el dinero, de dónde lo vamos a sacar, cómo vamos a construir, quiénes nos van a patrocinar, qué puertas debemos tocar, pero a veces se nos olvida un elemento esencial en esto y es la evaluación ambiental, es decir, cuáles son los elementos ambientales que interactúan o intervienen con el qué, con el proyecto que yo voy a trabajar. Entonces, el objetivo de la noche de hoy es prácticamente hablar de qué es esto, cómo abordamos los diferentes elementos ambientales, por qué es importante tener conocimiento de esto. Primero, debo dejar aquí claro que bajo la metodología, en el paso de la viabilidad definitiva, uno de los elementos que se evalúa es el componente ambiental. Para que el proyecto pase, que ustedes ya han estado, obviamente, avanzando en todo esto, tiene que haber un concepto. Yo miro hacia este lado porque tengo dos pantallas, de una vez lo aclaro, tengo una pantalla aquí donde veo la presentación y aquí donde veo el Zoom y si ustedes escriben o algo, ¿listo? Entonces, para la metodología es importante emitir un concepto que reúne varios elementos, todo el elemento técnico, todo el elemento social, todo el elemento jurídico y la parte económica y financiera, pero también el elemento ambiental. Entonces, es uno de los 5 elementos que nosotros necesitamos reportar, obviamente, para poder tener esa viabilidad ambiental. Me adelanto aquí, sí, me adelanto acá porque una de las primeras cosas que nos pide la metodología general ajustada, MGA, de ahora en adelante, por ahí uno de los elementos que ellos van a revisar y que ustedes deben tener presente es que exista un documento de la alcaldía, de la dependencia de gestión del riesgo, en donde ustedes verifiquen o que esta entidad les verifique que el sitio en donde van a construir, a implementar, a ejecutar el proyecto está en una zona que está libre de algún tipo de riesgos de desastre. Esto lo señalé aquí porque obviamente documentándome para poder colocar las diapositivas, que sé que ustedes les van a compartir la grabación y todo esto, encontré que dentro de los requisitos generales había esta pequeña pestañita. Esto da inicio a una serie de actividades que nosotros vamos a tener que plantear. ¿Listo? Entonces, lo primero, o sea, una de las primeras cosas es que para yo empezar a formar esta documentación y esos elementos que me van a pedir, debo tener la tranquilidad de que donde yo voy a situar mi proyecto esté libre de algún tipo de riesgo de desastre. De esto, obviamente, ya entrando en la plataforma vamos a encontrar las diferentes pestañas, el cargue de la información y en el elemento específico de la viabilidad definitiva nos van a pedir, nos van a evaluar este elemento de sostenibilidad. Aquí es un clic, un cumple, pero para llegar a ese cumple vamos a tener que pasar por una serie de procesos y buscar una serie de información y evaluar una serie de elementos que el evaluador de este proyecto en el sistema va a tener que empezar a chulear y de alguna manera al final nos va a mostrar esto, a dar un cumple. ¿Listo? Me salté acá, muestre. Sí. Entonces, como les decía inicialmente, en la parte técnica, básicamente nos van a evaluar todo lo que tiene que ver con los parámetros técnicos, diseños, bueno, esto lo vamos a ver más adelantico. En la parte social, cómo interactúa y cómo se beneficia la sociedad o la comunidad con el proyecto. En la parte jurídica, que esté todo dentro del marco legal, que no estemos haciendo nada por fuera de la norma o en su defecto, no sé, a veces se nos ocurren cosas, pero no sabemos si eso realmente se puede hacer. Y en la parte financiera que tengamos esto,
pero ya encerrado aquí en rojo, vamos a tener nosotros que analizar los impactos que se generan por la implementación. Llámese ya la construcción, llámese inclusive las etapas previas, llámese la operación de mi proyecto, llámese la ejecución o hasta en su defecto, algunos proyectos tienen que llegar a identificar los impactos en la etapa de abandono, cuando ya nadie va a utilizar ese lugar o esa infraestructura o eso que se diseñó y que se construyó. Y aquí nacen dos elementos que tenemos que tener presente para este contexto. Son los impactos positivos y los impactos negativos. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nuestros proyectos generan impactos positivos y nosotros no les damos el valor. A veces esos impactos positivos sobrepasan los negativos y nos pueden estar dando una buena calificación o pueden estar viendo de una mejor manera nuestro proyecto. Entonces, aquí también es importante tener en cuenta esto. Pero cuando tengo impactos negativos, yo debo buscar cómo atenderlos. Y debo atenderlos desde tres escenarios, desde tres posibles modalidades. La primera es compensarlos. Es decir, voy a decir algo acá porque no me corresponde a mí, eso lo hace la autoridad ambiental y define cómo se compensa, pero yo voy a decir, vamos a tener que remover 3 árboles. Entonces, como compensación de esos 3 árboles, voy a sembrar 5 o 10. Ah, pero ¿por qué 5 si solo voy a cortar 3? Sí, pero es que son 3 árboles que tienen ya una cantidad de años, tienen un porte, tienen un diámetro, ¿sí? Y pues si yo lo voy a talar, muy posiblemente 5 pequeños no van a cubrir lo que hacían esos 3. Entonces, pero estoy dando aquí unas cifras, digamos que se me ocurre, pero es la autoridad ambiental la que define eso. Eso es una compensación. O yo puedo contener el impacto. Yo voy a generar un vertimiento de aguas residuales, o sea, unas aguas negras, pues yo sencillamente, para que no caigan directamente al suelo, pues yo me diseño un sistema de tratamiento de aguas residuales. Lo trato, lo contengo o en su defecto, no sé, me imagino acá una piscina en donde, bueno, un tanque en donde llegue el agua y periódicamente viene un camión a recoger esa agua. Estoy diciendo aquí unas cosas que nos pueden llevar a comprender cómo puedo contener yo ese posible impacto. Pero lo mejor, en todos los casos, siempre va a ser evitarlo. Siempre va a ser buscar una alternativa que me permita a mí ejecutar mi actividad con el menor impacto o con el impacto o con el nulo impacto posible. ¿Listo? Entonces, estos elementos son los que debemos tener presente de aquí en adelante cuando ya estemos pensando en nuestro proyecto. ¿Qué impactos voy a generar? Pero para hablar de impactos, pues obviamente tenemos que conocer un poquitico más sobre el contexto. Pero un momentico, aquí estamos, sobre el contexto de la palabra. Entonces, en esta imagen, sencillamente vemos los 5 elementos que conforman la viabilidad del proyecto. Tenemos la parte técnica. A ver, voy a señalar y voy a rayar por acá. Tenemos la parte legal, tenemos la parte del concepto de viabilidad, tenemos todo lo que tiene que ver con la parte económica y financiera que está acá, que no se describe obviamente al detalle, pero tenemos uno muy importante, que es la parte de sostenibilidad y riesgo ambiental. Entonces, acá nosotros tenemos que tener presentes cuáles son nuestros impactos, qué permisos necesitamos, si tenemos que diseñar algún tipo de plan de mitigación o compensación, que fueron palabras que utilizamos en la diapositiva anterior, y obviamente todo lo que tiene que ver con biodiversidad y cambio climático. Pero si ustedes se dan cuenta, voy a adelantarme un poquitico para que no me quede como que pasó desapercibido. Acá hay otro elemento que ustedes alcanzan a ver. ¿Sí lo ven? Uso del suelo y planes de ordenamiento. Perdón, ¿me siguen escuchando? Sí, señor. Muy Perfecto. bien. Señor, sí, sí. Listo. Bueno, seguimos. Perfectamente. Gracias. Bueno, Perfectamente. gracias. ¿Por qué señalé este? Porque a pesar de que se encuentra en el contexto legal, ¿sí? Y de cumplimiento jurídico, ese elemento del uso del suelo también es importante que lo tengamos presente. Así como les decía inicialmente, que sería bueno, obviamente, que si yo quiero hacer un proyecto en algún lugar
yo trate de ubicar, si me permiten a mí, ese proyecto porque está en una zona donde no hay ningún tipo de riesgo de desastre. También debo, a través de las oficinas de la alcaldía del municipio en donde esté, tener un certificado de uso del suelo, porque de acuerdo con la actividad que yo voy a ejecutar, ¿sí? Ese uso del suelo me permite establecer si hay compatibilidad o no. Me explico. Yo voy a hacer quiero construir una infraestructura para montar un tipo, algún establecimiento comercial. Y resulta que lo voy a colocar de pronto al lado de un hospital, de un ancianato. Cuando vamos y miramos el plan de ordenamiento territorial, me voy a adelantar aquí, ese plan de ordenamiento territorial me dice a mí que esa es una zona institucional y que tiene unas limitaciones para el uso del suelo. Dentro de las limitaciones se encuentran las limitaciones comerciales, por ejemplo, comercio dedicado a. Entonces, el plan de ordenamiento tiene que ser pues, es muy estricto en cuanto a eso y define cuáles son las limitaciones. Si ustedes querían colocar, voy a decir algo acá, ilógico, loco, pero un lugar en donde vamos a ofrecer de pronto cócteles, cervecita, música, rumba, pues al lado de un hospital no va a ser muy posible, o al lado de instituciones educativas. ¿Eso lo define quién? El plan de ordenamiento. En la Constitución Política del 91, pues obviamente establecen unas competencias para que los municipios definan su ordenamiento territorial, ¿sí? Posteriormente a esto, con la ley 388 del 97, ya hay una forma de cómo expresarlos, ya es obligatorio que los municipios lo hagan, y así con el paso del tiempo. No me voy a detener en esta diapositiva, es sencillamente algo ilustrativo, pero hoy en día hay unos lineamientos específicos para que cada municipio diseñe, estructure y decrete su plan de ordenamiento, obviamente basado en estudios previos en donde se define cuáles son las diferentes áreas en las que se puede ejecutar X o Y actividad. Entonces, señores, otro punto para que anoten ahí en su libretica, donde vamos a colocar el proyecto, donde se vaya a implementar el proyecto, debemos contar con ese certificado de uso del suelo y debe ser congruente o me debe permitir el desarrollo de mi actividad. ¿Listo? Si vamos a hacer algo, mejor dicho, en ese certificado de uso del suelo me van a decir el predio ubicado en la dirección X, Y, con tal, es apto para o no es apto para. ¿Listo? Eso es sencillamente lo que nosotros debemos tener presente aquí. Entonces, continuamos acá, me di este pequeño salto porque cuando hablamos del componente ambiental, lo voy a dejar acá para que ustedes lo tengan. Esto lo voy a pasar medianamente rápido porque al final lo voy a retomar, pero quiero que vean ustedes todos los elementos que puede contener esta evaluación ambiental. Todo lo que tiene que ver con las caracterizaciones bióticas de flora y fauna, que hay en el lugar, que puedo estar afectando. No, que es un lote donde solamente hay vegetación baldía. Ah, bueno, listo. No, pero espere, hay unos árboles de X porte, de X tamaño, ¿sí? Hay unos elementos que hay una flora, unas orquídeas que solo se encuentran ahí. O sea, eso tenemos que analizarlo. ¿Qué hay en ese lugar donde estoy yo? La caracterización abiótica está relacionada con el agua, el suelo, el aire. Ahorita vamos a ver cada uno de esos elementos. ¿Qué peligros? Ya lo contemplamos desde un principio, el análisis de riesgos de desastres. Yo lo voy a rayar más adelante está y en el video va a quedar. Entonces, esto es un elemento que me ayuda a construir la IA. Obviamente lo parametrizamos y le dijimos, quiero que me salga todo esto que... Entonces, pero también hay unos estudios técnicos que muy posiblemente voy a necesitar. Más luego les voy a hablar de esto, pero ustedes tienen que tener presente si de pronto necesitan un estudio de impacto o un diagnóstico ambiental o un plan de manejo ambiental o si su actividad requiere una licencia ante alguna de las autoridades competentes, de las cuales voy a hablar más adelante. Entonces, todo este resumen nos permite a nosotros tener una idea y un acercamiento hacia dónde debemos apuntarle cuando queremos mirar el contexto ambiental.
Hay unas consultas previas que se hacen para grandes proyectos porque existen de pronto poblaciones indígenas, afrodescendientes, raizales, como sea, comunidades negras, aquí lo dice la diapositiva, que ellos tienen una, digamos que unas normatividades específicas en que si algún proyecto se va a hacer en inmediaciones de sus tierras, de sus predios, de sus resguardos o de sus comunidades, requieren unas consultas previas. Eso también es importante conocerlo, aunque aquí en las diferentes provincias no recuerdo de que se requiera esto o no ha existido todavía en ese momento. Eh, es bueno que lo conozcan porque ustedes se están formando para presentar cualquier proyecto en cualquier momento. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con adaptación al cambio climático, esto es muy importante. Nosotros hoy en día, esto no es una moda, esto es una necesidad. ¿Listo? ¿Qué de lo que yo voy a hacer puede estar aportando al cambio climático? Y más adelante, yo sé que vamos a llegar hasta allá, vamos a hablar de qué es eso, qué es el cambio climático, por qué se da y todo esto. ¿Listo? Si yo hago una consulta y el plan de ordenamiento territorial que lo veo acá me dice, uy, pilas porque ustedes quieren hacer su proyecto en una zona que tiene ciertas restricciones, es posible, por un lado, que sean zonas de alto riesgo o también que sean en zonas protegidas. Recordemos que hay una normatividad de páramo, entonces a ciertos metros sobre el nivel del mar no se puede intervenir nada porque ya se consideran zonas de páramo. Bueno, ya hablamos de las consultas previas. Aquí hay un tema de que si yo encuentro elementos que son susceptibles de deterioro, debo implementar o diseñar un plan, que nosotros lo conocemos como un plan de manejo o algo así, para atender esos posibles impactos y debo demostrar de dónde voy a sacar el dinero para eso. Entonces, por ejemplo, si mi actividad va a generar un residuo sólido peligroso, pues yo no, ese residuo sólido peligroso no voy a poder entregárselo al camión recolector. Ya vamos a ir aprendiendo algunos términos, no vamos a hablar de basuras, hablemos de residuos. Y no es el camión de la basura, es el camión recolector o el camión compactador. Entonces, si yo genero residuos peligrosos, yo no voy a poder sacar eso al camión recolector. ¿Listo? Y lo que hablaba en la diapositiva anterior, no, aquí al ladito, hay unos permisos específicos que vamos a aclarar más adelante que tiene que ver con el uso de los recursos naturales. Ah, no, es que yo creo que ya vamos entendiendo para dónde vamos. Yo voy a construir una casa comunal en tal lado. Listo. Esa casa comunal, ¿hay una alcantarilla cerca? ¿O me toca descargarla al río? Si tengo que descargarla al río, muy posiblemente requiere un permiso de vertimiento. Ah, bueno, pasa el acueducto, listo. Me conecto a la red del acueducto, obviamente pidiendo el contador y la matrícula y todo. No, no hay agua, pero hay un pozo. Ah, bueno, hay un pozo. Eso es un permiso de captación, o mejor dicho, o una concesión de aguas. Entonces, ya empezamos a pensar en qué tipo de permisos voy a usar. Señores del diplomado, cualquier recurso natural que ustedes quieran tocar es susceptible de un permiso. Es importante que nos quede claro inmediatamente. No, que yo veo dos árboles ahí, eso, démosles machete que eso nadie se da cuenta. Les aseguro que más demoran en tumbarlo que en llegar a alguien que sí se dio cuenta y decir que no le gustó porque ese árbol le recordaba su infancia o en ese árbol nacían los pajaritos. Eso es importante que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, todo uso o toda interacción con el recurso natural no estoy diciendo que ya es ley, pero puede ser susceptible de un permiso. Ah, que son tres árboles. Listo. Voy y hablo con la autoridad ambiental y verifico, les hago una consulta, miren, tengo estos árboles, me van a decir, bueno, ¿qué porte tienen? Diligencien esto, y pueden sacar un permiso de aprovechamiento forestal único por esos tres árboles. Les piden una compensación, ustedes entregan cómo van a compensar y listo, salimos, cortamos los tres árboles. Es mejor preguntar antes de y no después tener problemas por. ¿Me hago entender? Entonces, esto vamos a pasarlo porque ahora voy a empezar. Para hablar de todo lo que vimos acá, es importante conocer cosas mucho más básicas. Algunos de ustedes tal vez ya tengan conocimiento de estos conceptos ambientales que vamos a ver en adelante. Hay otros que tal vez no, pero vamos a reforzarlos acá. Este elemento siempre me ha gustado porque le llamamos las cuatro leyes de la naturaleza y es importante tener en cuenta que, primero, todo va a alguna parte. Lo que yo hago aquí
que tiro al río aquí va a terminar cayendo más abajo, le va a afectar a alguien. Así como si alguien, aguas arriba, tirara algo al río y yo estuviera sacando agua del río en este momento. Entonces, todo va a algún lugar. No es que este residuo que se generó, eso, tapémoslo, que eso no pasa nada. Algún lugar tendrá que ir. ¿Listo? Otra, todo está relacionado con todo. Entonces, palabras que ya dije, lo que yo afecte aquí me puede estar generando una afectación más grande más adelante. ¿Listo? No obstante, los problemas climáticos que tenemos en este momento vienen siendo consecuencia de esto, de que todo está relacionado con todo, de cosas que pasaron años atrás. La capa de ozono, claro, cientos, bueno, muchos años, aportando a la atmósfera elementos que fueron dañinos, muchos aerosoles, muchas cosas que hicieron daño. La naturaleza sabe lo que hace. Desafortunadamente, con todo este, digamos, proceso del cambio climático, nos hemos dado cuenta que algunos elementos, la gente, ustedes muy posiblemente lo han dicho, no, es que la naturaleza a veces toma represalias, pero no digamos que es un organismo vivo, pensante, que puede hacerlo, aunque hay gente que espiritualmente lo comprende de esa manera, pero sí sabemos que en algún momento la naturaleza se colmata y por algún lado tiene que reventar, por decirlo de una manera muy coloquial. Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta, hace como una semana larguita, estaban mostrando en Santa Marta o en Cartagena, no recuerdo exactamente dónde fue, que el mar estaba devolviendo una gran cantidad de residuos. En las noticias salió, mostraban los reporteros, iban hasta la playa donde estaba llegando, mostraban hasta neveras, ¿sí? Entonces, pero venga, Cere, ¿qué pasó? En algún momento se colmató tanto el mar de tantos residuos que se aglomeraron, se agruparon y en alguna marea, por cosas de la naturaleza, terminaron devolviéndoselas a las playas. Entonces, la naturaleza sabe lo que hace. Así como la naturaleza tiene la posibilidad de recuperarse, pues no es fácil que se recupere si todo el tiempo estamos afectándola. ¿Listo? Y por último, esta sí me gusta, no hay comida gratis. Primero, mi residuo puede ser el alimento de otro, ¿listo? Pero segundo, siempre hay procesos que deben surtirse para poder obtener una ganancia o para poder obtener algo que me gratifique. Entonces, no hay comida gratis. Aquí en Boyacá y sobre todo nosotros en la provincia de Sogamusi, Tundama, eh, tenemos que sembrar para cosechar y para comer. Entonces, eso no es gratis. Es un ejemplo muy básico de cómo se traduce esto. Entonces, cuando digo que no hay comida gratis es porque todo tiene un precio y debemos trabajar por todo. ¿Listo? ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, Sí, Sí, señor, señor. sí, señor. cuando hablamos de los mecanismos ambientales, eh, existen las entidades que nos regulan en todo el contexto ambiental. A nivel local están los consejos municipales y están las alcaldías y algunas alcaldías o algunos municipios tienen unidades ambientales urbanas, como por ejemplo la Secretaría del Medio Ambiente que existe en algún municipio. Aquí la mayoría de los municipios tienen Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental y ahí lo meten, o Desarrollo Agropecuario, sí, pueden unificarlas porque son municipios pequeños. En municipios grandes ya tienen unas unidades ambientales, inclusive a nivel de, por ejemplo, Bogotá, Medellín, áreas urbanas con más de 1 millón de habitantes tienen sus propias corporaciones autónomas. Aquí nace una patica, que es importante que la conozcan. Las corporaciones autónomas regionales, con la ley 99 del 93, que crea todo el Sistema Nacional Ambiental, creó las corporaciones y les dijo, ustedes son autónomas para ejercer el derecho ambiental y las normas ambientales en su territorio. ¿Ustedes recuerdan cuál es la corporación que tenemos acá en el departamento? ¿Alguien Por recuerda? Boyacá. Sí, señora. Gracias, Alba. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Hay 4 corporaciones. Bueno, a nivel de Boyacá, claro, tenemos Cocochibor, estamos hablando hay un retorno. Estamos hablando de la provincia de Sogamusi y Tundama, que es donde están los municipios que nos atienden en este proyecto. Entonces tenemos Corpo Boyacá.
Aquí quiero hacerles una claridad. Corpo Boyacá es autónoma, pero no puede estar por fuera de la ley. ¿Me hago entender? Me explico. La norma de vertimiento dice que el vertimiento debe tener, o sea, es permitido en estas concentraciones máximas. Corpo Boyacá puede ser más exigente, ¿sí? Corpo Boyacá puede ser más exigente que esa norma, pero no puede ser más laxa o no puede ser menos exigente. No, si yo le pido que el vertimiento sean, voy a decir aquí una cifra, que sean 10 partes por millón, entonces no, yo voy a ser más flexible, pueden votar 50 partes por millón. No, para eso el Ministerio del Medio Ambiente define las normas, o el Congreso de la República define las leyes. Aquí me faltó una diapositiva que era la pirámide de Kelsen, pero bueno, ellos definen las normas y la corporación tiene la autonomía para ejecutarlas, pero nunca para pasarse por encima o para obviar. Entonces, si yo voy a cortar unos árboles y sé que esos árboles son susceptibles de un permiso de aprovechamiento forestal, la corporación me va a aplicar la norma y va a decir, listo, tiene que hacer esto y compensarlo así. No, es que yo tengo una viga en Corpoyacá y me voy a conseguir el permiso y de seguro que no va a pasar nada. Pues, la idea es hacer el trámite. El Ministerio de Salud a veces emite normas que intervienen también la parte ambiental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salud pública y la salud pública es todo lo que se hace para que las comunidades tengan buena calidad de vida, incluyendo la gestión ambiental. ¿Listo? Pero también tenemos tratados internacionales a los que nosotros nos acogemos a través del ministerio y que tenemos que aterrizarlos a las diferentes unidades, como por ejemplo, no sé, el protocolo de Montreal, que fue el que definió que debíamos suspender el uso de gases con elementos que dañaban la capa de ozono. Eso no se lo inventó el Ministerio del Medio Ambiente colombiano, se lo inventaron precisamente en Montreal, salió todo un protocolo y nosotros como país lo asumimos. Entonces, esto es para que tengamos presente que hay como una especie de jerarquía en cuanto a las autoridades ambientales, pero como su nombre lo indica, son autoridad. Y al lado derecho de la diapositiva también tenemos una escala en cuanto a los instrumentos ambientales. Lo más básico que de pronto nos pueden llegar a pedir es un permiso ambiental, ¿sí? Para el uso de algún recurso en específico. Pero por lo regular, ese permiso ambiental va amarrado a un plan de manejo. Si a mí me dan el permiso, debo hacer ciertas cosas para demostrar que estoy trabajando muy bien con ese permiso. Pero a veces, dependiendo de la envergadura del proyecto, me van a pedir de pronto un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Y si estamos hablando, porque hay proyectos, vuelve y juega, dependiendo de la envergadura o el tamaño, es posible que yo requiera una licencia. Entonces, esto puede ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Si a mí me piden una licencia ambiental porque voy a construir el puente, la autopista, un proyecto de minería a gran escala, un montón de algo muy grande, inmediatamente me están pidiendo una licencia. ¿Qué significa? Que para que me otorguen la licencia debo hacer el estudio y para que me otorguen el estudio debo presentar un plan de manejo y dentro de la licencia me otorgan los permisos, ¿sí? Entonces son los diferentes instrumentos que se deben tener presente. ¿Quién me define esto? Vuelve y juega. El tamaño del proyecto, la envergadura del proyecto, hay toda una normatividad asociada a licenciamiento que me dice, para proyectos de estas características o que se encuentren en este numeral de la norma, se requiere licencia. Para proyectos que se encuentren en esta categoría, solamente un estudio de impacto ambiental con un diagnóstico ambiental de alternativas. Para proyectos pequeños que requieran esto, solamente aplican los permisos ambientales. Entonces, tenemos que empezar a pensar el proyecto que ustedes van a diseñar, hasta dónde llega, qué tan grande es, qué va de pronto a necesitar y con eso vamos definiendo. Si necesitamos un permiso, tenemos que irnos para Corpo Boyacá a decir, venga, donde yo voy a construir mi casa, no hay, bueno, mi salón comunal, no hay acueducto. Me va a tocar coger el agua de una quebrada que pasa por el lado. Corpo Boyacá les va a decir, listo, necesitan un permiso necesitan una concesión de agua o un permiso de captación. Hay unas normas generales que están relacionados con los requisitos legales
y todo nace desde el año 74. Esto lo voy a pasar rápido, pero es importante que lo sepan. Nosotros desde el año 1974 venimos generando normas ambientales. La Ley 9 del 79 habla de la protección al medio ambiente y es la única norma que inclusive hoy en día habla de la expresión contaminación ambiental. Eso es un tip que le dejo. Entonces, desde ese año venimos hablando, ¿sí? En el 91 nace la Constitución Política y en uno de sus artículos dice que todos tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano. De ahí nace la necesidad de que más adelante, en el 93, que no lo puse aquí, se genere todo un sistema nacional ambiental. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque pues, debemos ser conscientes de que existen normas. Nosotros somos el país de las normas. Aquí yo voy a mostrar algunas de manera rápida que tienen que ver con agua, con suelo, con aire, ¿sí? Pero tenemos mucha normatividad. A veces se aplica mal, a veces no se aplica, pero si nosotros queremos tener la tranquilidad de que nuestro proyecto no va a tener problemas, yo debo tener siempre clara la normatividad. ¿Qué hay acá? Pues yo siempre debo ver mi proyecto de esta manera, me gustaría verlo de esta manera. Primero, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Sí? Y donde lo voy a hacer, debo hacer mi estudio, lo que ya vimos en un principio. Ahora, yo debo definir qué voy a hacer. Y eso que voy a hacer, ¿cuál es el área de influencia? Como estamos viendo en en el tercer elemento. ¿Quiénes están al lado? ¿Quiénes pueden verse involucrados en esto? Aquí perfectamente es una vía que tiene una servidumbre al lado y lado. ¿Qué tantos metros son? ¿Será que mi proyecto va a quedar de pronto por acá? Bueno, en este caso el proyecto es la vía, ¿no? Porque la trazaron por este lado. Otro elemento que tengo que mirar es cómo lo voy a mitigar. Listo, sí, voy a construir la vía, pero yo voy a colocar algunas vallas, algunas barreras o algo así. Luego, ¿cómo voy a reparar los impactos que hice? Pues genero un plan de manejo, un plan de siembra, de recuperación, no sé. ¿Y cómo puedo inclusive compensar al ambiente? Algunos proyectos grandes incluso exigen la inversión del 1% en cuanto al presupuesto del proyecto. Entonces, es una forma muy gráfica de ver cómo son los diferentes momentos en un proyecto y cómo hago yo para mitigar o trabajar esos impactos. Pero para hablar de impactos es importante que conozcamos todo lo que está relacionado con nuestros elementos naturales. Entonces, el ambiente es el entorno, es todo lo que tiene que ver con lo general, con el suelo, el aire, el agua, ¿sí? Pero dentro de ese ambiente hay unos ecosistemas y pueden ser abióticos y bióticos. Abiótico es todo lo que está, por decirlo así, sin vida, pero que soporta la vida. Entonces, las rocas, el suelo, el cauce del río, todo eso que está ahí. Y lo biótico ya está relacionado, pues, obviamente con la vida, la vegetación, la fauna, y todo esto es una simbiosis. Simbiosis es una expresión que me permite a mí definir una interacción de muchos organismos unos con otros para ir generando otro tipo digamos, de procesos o de cadenas que le van a favorecer a otros organismos. Entonces, y obviamente nuestros recursos naturales que pueden ser renovables y no renovables. Cuando hablamos de renovables, son recursos que yo puedo estar renovando siempre. Digamos que, el bosque, yo tumbo el bosque y puedo volver a sembrar y él se renueva. Listo, sí. Pero aquí tenemos que también tener en cuenta, no está acá porque no lo voy a profundizar, pero tenemos que tener en cuenta que estos recursos renovables necesitan de una capacidad de amortiguamiento o, bueno, amortiguación o en su defecto también una capacidad de regeneración, un tiempo. Entonces, si yo corto el bosque, no voy a pretender que lo siembro y en un ratico ya va a estar. ¿Listo? Pero también tenemos recursos no renovables, recursos que se nos pueden acabar. Para eso es un secreto que nosotros podemos seguir trabajando el tema de la minería, pero bueno, esto es una disertación a la que no vamos a entrar, pero son recursos que se van a acabar en algún momento. Entonces, esos son los recursos no renovables, las cosas que se van gastando y que no se van recuperando. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque esto nos lleva a dos conceptos que son importantísimos en esta gestión ambiental. Primero, conocer qué es un aspecto ambiental y segundo, conocer qué es el impacto ambiental. ¿Listo? Con mucho más tiempo haríamos un pequeño debate, pero pues yo preferí colocar las diapositivas de una vez
porque el aspecto ambiental son todos los elementos, actividades, productos o servicios que yo, aquí dice, aquí está tomada la norma ISO 14001, pero que yo como empresa o como institución o como ser humano tengo que interactúa con el medio ambiente. En este momento, por ejemplo, mi aspecto ambiental es el uso de la energía eléctrica. ¿Listo? No sé, no estoy gastando más nada. Bueno, estoy tomando mi botella de agua. Pero, por ejemplo, si alguien conduce un vehículo, uno de sus aspectos es, por ejemplo, la generación de gases de ese vehículo. Todo lo que interactúe con el medio ambiente es un aspecto ambiental. El impacto es el cambio que ese aspecto genera. Entonces, tal vez mi aspecto no genera un impacto grande. Estoy consumiendo el computador, la pantalla, las lámparas y bueno, listo. Pero sí hay un pequeño impacto porque yo estoy agotando un recurso, muy posiblemente un recurso hídrico de donde cogen para generar energía. Pero el ejemplo más sencillo es el vehículo. Si mi actividad económica involucra vehículos, esos vehículos generan gases y esos gases pueden llegar a generar contaminación atmosférica. Entonces, el aspecto, el uso del vehículo y la generación de gases. El impacto, la contaminación atmosférica. Yo tengo una empresa de lácteos y entonces mi aspecto es la generación de aguas residuales. ¿Por qué? Porque tengo que estar botando el agua que ya no utilizo, ¿sí? De lavado, de limpieza, del proceso, se va botando el agua. El impacto por botar esa agua es que esa agua caiga a una fuente hídrica y termine contaminándola porque pues trae grasas, aceites, DBOs, DQOs, materia orgánica, un montón de cosas que no son naturales o no en las cantidades, concentraciones son es la expresión más apropiada en este caso. Entonces, esas aguas residuales son, la generación de las aguas residuales son los aspectos. El impacto es el daño que causa. ¿Por qué es importante conocer estos dos términos? Porque yo puedo atender el aspecto, ¿sí? Inicialmente, o en su defecto, al final, debo corregir el impacto. Pero inicialmente debo pensar siempre en que debo prevenir y para prevenir me diseño algunas estrategias para controlar el aspecto. Una pregunta. Vamos, salgámonos de la preparación o de la empresa láctea y vámonos para la casa. La mayoría muy posiblemente cocinen. Si yo estoy cocinando, aunque en nuestras casas las aguas residuales se van al alcantarillado, pero imaginémonos que no tenemos alcantarillado y si yo estoy cocinando y cada vez que lavo y hago lo que estoy haciendo, voy botando aguas residuales, ese es mi aspecto. Si yo tengo un tanque séptico, pues yo evito que esas aguas lleguen a generar el daño allá. Ahí estoy controlando mi aspecto. Entonces, una invitación para el análisis es que siempre pensemos cuáles son los aspectos y los impactos. Creo que aquí había un ejemplo. Sí, aquí hay un ejemplo. Pueden tomar el pantallazo. Esto va a quedar en la presentación, en el video. Entonces, yo inicialmente debo pensar en cómo atiendo estos aspectos, porque yo puedo generar residuos sólidos, listo, se generaron, pero me consigo a alguien que me los recoja o trato de generar la menor cantidad de residuos peligrosos. Yo debo consumir combustible, sí, pero si yo tengo bien sincronizado el vehículo, no voy a generar tantos gases, ¿sí? Cosas como esas, le mantengo bien los repuestos, que estoy mirando que le hago los mantenimientos. Entonces, si yo controlo los aspectos, me evito los impactos. Pero cuando no logro controlar los aspectos, me toca atender directamente el impacto y a veces atender el impacto sale más costoso. Entonces, esto es para que nosotros vayamos pensando qué de lo que yo voy a hacer interactúa con el medio ambiente, ¿sí? Porque ustedes ya están pensando en qué es lo que van a hacer, tienen tal vez ya en su mente el proyecto va a ser en este lugar, va a quedar bien chévere y todo. Ahora van a salir de acá pensando, bueno, ¿y esto que voy a hacer? ¿Cómo interactúa?
Que no, que es que yo voy a construir el salón comunal en el lote tal, listo, ese lote que tiene, ¿no? Vegetación, a eso sencillamente le llamamos descapote, listo. A veces la autoridad ambiental dice, listo, remueva esa vegetación, ese descapote, la primera capa del suelo, que son como unos 5 o 10 centímetros, aquí es muy pequeño, no, mentira, aquí es grande, aquí se demora mucho en descomponerse la materia orgánica, entonces eso lo que dicen es retírenlo y pónganlo en un lugar, inclusive dispónganlo en un lugar donde no haya vegetación para que ayude. Listo, perfecto. O nos dicen, déjelo ahí quietico, muévalo a un lado si quiere. Cuando termine su trabajo, mire qué áreas quedaron sin vegetación y vaya y eche ese descapote encima para que nazca pasto. Cosas como esas. Entonces, ya vamos a empezar. No, mentiras. No solamente hay esto, hay unos árboles, pasa una quebrada. Eh, Tengo que mirar, me estoy adelantando todavía muchas cosas, pero sé que el tiempo es muy rápido aquí en este momento. Tengo que mirar de dónde voy a sacar el agua, a dónde voy a hacer los vertimientos, si tengo cerca todo lo que se llaman las acometidas o necesito pedir un permiso para aprovechar el agua de la quebrada que está pasando cerca a mi proyecto. ¿Dónde voy a depositar las aguas residuales? ¿Dónde voy? Ah, no, que mira, que es que ahí es un hueco y me toca rellenarlo. Ah, ok, de pronto tengo que comprar tierra y esa tierra tiene que venir de una cantera y esa cantera tiene que tener una licencia. No voy a comprar, no, sí, eso tenemos que pensarlo, empezar a pensarlo, porque puedo estar haciendo de pronto algo de manera por desconocimiento y luego podemos meternos en un problema. Ya les dije hace un ratico que todo lo que intervenga con el medio ambiente es susceptible. No quiere decir que todo ya, pero es susceptible de pronto de un permiso. Entonces, aquí hay unos ejemplos de aspecto e impacto solo para que nos familiaricemos con los dos elementos. Pero para hablar de aspectos e impactos, a mí siempre me gusta hablar de los tres grandes recursos naturales. Y aquí nos vamos a detener mucho, vamos a hablar del agua, pero es importante que ustedes conozcan esto. Esto es importantísimo. Sé que lo han visto, sale en las noticias, sale en Discovery Channel, a los niños se nos enseñan en el colegio y se nos olvida. ¿Qué se nos olvida? Que casi el 70% del agua está en los glaciares, está en los polos. Está en el polo norte, en el polo sur y en algunos glaciares. Incluso nosotros en Latinoamérica tenemos glaciares, tenemos, aquí en Colombia tenemos unos 3, 4, ¿sí? Que todavía están activos. El Cocoy es uno de los nuestros, pero toda esa agua está congelada. La mayoría, obviamente, en los polos. Y estoy hablando de que, perdón, el 97% es agua salada, o sea, es mar. Solamente nos queda un 2,5% de agua. De eso una gran parte está congelada. Otra parte, casi el 30%, está subterránea, está debajo de la tierra, incluso a grandes profundidades. Y solamente el 0,3%, o sea, menos del 1%, del agua dulce está disponible. Aquí aclaro, disponible no significa que sea apta. Apta es cuando ya ha pasado por los procesos y no le va a hacer daño a nadie en términos de consumo. Pero para su mejor entendimiento, me decía yo que días a alguien, para nuestro mayor entendimiento es como si nosotros cogiéramos todo el agua del mundo en un tanque de agua de los que están en nuestros techos. Ese tanque de 1.000 litros es el agua del mundo. Y solamente el equivalente a 2 cuñetes de agua corresponde a agua dulce, más o menos 30 y algo, casi 40 litros. Pero de esos cuñetes, solamente 7 botellas de 1 litro corresponden a agua disponible para el consumo, no apta, repito, disponible. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque como estamos hablando del recurso agua, quiero que comprendamos y que se nos meta en el ADN que todo lo que haga yo que pueda afectar el agua puede generar un impacto grandísimo, ¿sí? Cualquier vertimiento a cualquier fuente de agua la puede estar alterando, tanto que más abajo tendrán que hacer un proceso muy grande para recuperarla. Entonces, esto es importante que nosotros lo conozcamos y esa es la importancia del agua en el mundo. ¿Qué tenemos? Diferentes normas. Hay normas relacionadas con el ahorro del agua. El decreto 3102 del 97 habla de que yo tengo que identificar las fugas, colocar, reemplazar infraestructuras, elementos que generen, digamos, vean, interesante lo que dice Vespi con respecto al descapote.
ya ustedes lo conocen, si algún día van a construir, pensémoslo de esa manera. Este decreto me pide a mí que utilice equipo ahorradores, por eso ustedes siempre que van a una institución, llámese la universidad, llámese el hospital, llámese, y ustedes van al baño y ustedes oprimen, sale el agua como en burbujas. Es más, todos deberíamos tener en nuestras casas nuestras duchas y sobre todo los lavamanos y sobre todo los lavaplatos con dispositivos ahorradores. Hay otra ley específica que establece que las instituciones públicas deben tener un programa de ahorro y uso del agua. Y más adelante, en el 2018, ya ese programa tienen que presentarlo. Ya hay una normatividad específica que exige a muchas instituciones tener un programa, radicarlo y sobre todo cumplirlo. Entonces, son normas que tenemos que tener presente. Esta es otra que les pongo acá. El decreto 1575 del 2007 habla de las condiciones del agua para uso interno y en especial del almacenamiento. Pregunta, ¿cuántos de nosotros tenemos tanque elevado y les hacemos un mantenimiento? ¿Qué significa, digamos, no botar el agua, muchachos? Es dejar que el agua se consuma, pero que no entre más agua al tanque hasta que llegue a su nivel mínimo. Con ese nivel mínimo yo lo lavo. Esa agua sí tengo que descartarla, no voy a dejar que ingrese a mi casa porque es agua con jabón y todo, y lo desinfecto. Esta norma define que para las instituciones se debe garantizar que esto se haga bajo unos lineamientos y por eso hay empresas específicas para hacer esto. Y que deberíamos hacer el lavado del tanque por lo menos 2 veces por año. Lavado y desinfección. ¿Listo? Pero bueno, eso es para que lo tengamos presente en caso de que lo que ustedes vayan a construir sea un salón, una escuela, lo que sea, y tengan un tanque. Entonces, metan en sus costos esto porque es una norma que debemos cumplir. Un restaurante que tenga un tanque, Dios mío. Entonces, ojo con esto. Pero si estábamos hablando del agua para el consumo, hablemos del agua que estoy botando, que es el de vertimientos. En el 2010 nace el decreto me recoge todo lo que está relacionado con los vertimientos y en el 2015 nace la resolución 0631 del 2015 y me dice, listo, usted en el decreto dice, tenga cuidado con esto, yo en la resolución le digo cómo tiene que tener cuidado, cuáles son las concentraciones máximas. Entonces, no se trata de que yo conecte una alcantarilla y la deje caer así, como está ahí. ¿Sí? Se trata de que esto debe cumplir los parámetros que me dice la norma. Eso significa que yo tengo que medir los parámetros acá y si están por fuera de la norma, debo implementar un sistema para tratarla y llevarla a la norma y ahí sí, incluso la norma me dice, deposítelo, descárguela al río o descárguela, o descárguela al suelo, o bueno, ¿listo? Entonces, ojo con esto porque pues se requiere obviamente, ay, aquí me salté algo, acá. Para la captación del agua, en caso de que lo necesiten, las corporaciones, o sea, para todos los permisos las corporaciones definen unas metodologías. Entonces, si llegan a tener la necesidad de un permiso de captación, tienen que ir a Corpo Boyacá, tienen que hacer el proceso, tienen que hacer las pruebas, demostrar cuánta cantidad de agua tienen y cuánta tienen en la fuente de agua y cuánta necesitan. Con respecto al aire, de manera rápida, hay normas que me hablan a mí de que se prohíbe agregarle cosas al combustible, hay otras que establecen normas para el ruido, para la cantidad de humos, todo esto me genera contaminación al aire. Hay un decreto inclusive que define cuáles son las normas permisibles de emisiones contaminantes para fuentes móviles, pero también para fuentes fijas. Profe, ¿qué es una fuente móvil? Nuestros carros, las motos, todo lo que se mueva y que genere emisiones. ¿Qué son fuentes fijas? Las empresas, las instituciones que tienen chimeneas, los asaderos, las industrias que tienen quemas o que tienen altos hornos, cosas así que generan combustión y de la combustión salen gases. Y entonces, eso tenemos que tener presente. Toda actividad que genere, la genera, no sé, vamos a decir acá, montamos un motor porque vamos a hacer X. Señores, están compartiendo en este momento el link de asistencia para que por favor ustedes lo tomen aquí del chat y por favor lo diligencien para que queden ahí en el registro. Entonces, todo lo que genere humo por la quema de un combustible me va a generar a mí una emisión. A eso le llamamos emisiones. ¿Qué otra cosa tenemos en el recurso aire? Bueno, todo lo que tiene que ver con los vehículos, los niveles permisibles, ya dicen, por eso es que cuando uno le hace la técnico-mecánica, le colocan un aparatico al exhausto del vehículo para medir qué gases está generando.
Y esos gases, esto es algo que también ya lo dejé aquí, pero es algo que ya conocemos. Estos gases son los que aportan, y dejé más grande la de el efecto invernadero y el calentamiento global, bueno, está aquí al lado, pero son muy parecidas, pero porque son los que aportan para que los gases se acumulen en una de las capas de la atmósfera, los rayos solares aquí ingresen, ¿sí? Peguen en el suelo y cuando intenten reflejar no salgan. Entonces, a esto le llamamos efecto invernadero, que es la acumulación de gases aquí que impiden la refracción y la salida de los rayos solares. ¿Qué pasa si los rayos empiezan a hacer aquí esto? Pues obviamente con el tiempo, me lo dañé en la diapositiva, pero con el tiempo la temperatura interna se empieza a aumentar y a eso le llamamos el calentamiento global. ¿Por qué? Porque tenemos un gran invernadero y la temperatura va a subir. Ese calentamiento global es el que está generando algunos problemas como fuertes lluvias en grandes periodos de lluvias o fuertes sequías en grandes periodos de sequías. Por eso es que nosotros le estamos apuntando en esta nueva era, en estos últimos años, a todo lo que tiene que ver con el cambio climático y calentamiento global. Todas las cosas que vayamos a hacer debemos tener presente que pueden estar aportando algo de algún gas de efecto invernadero. Entonces, esto para la reflexión, yo sé que ya ahorita les debe estar volando la mente en cuanto a lo que piensan hacer o quieren hacer. La norma de residuos, la voy a pasar rapidito, pero hay normas para residuos peligrosos. Dice exactamente que es un residuo peligroso y es todo lo que sea corrosivo, todo lo que sea reactivo, explosivo, tóxico. O sea que si yo hago contacto con él, me puede generar una intoxicación, un daño a la salud. Todo lo que sea inflamable, infeccioso o radiactivo. A esto le llamamos de residuos peligrosos. Ah, no, es que yo tengo un taller y yo ese taller de vez en cuando cambio aceites, entonces, venga, ese tarro de ese aceite o ese filtro estaba contaminado con un aceite que no puede caer al ambiente, ya puede considerarse un residuo peligroso. ¿Listo? Pero también tenemos otro tipo de resoluciones que me hablan de las disposiciones, de los generadores. Hay unas metodologías que diseña el medio ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, que se llaman las metodologías post-consumo, de las que ya voy a hablar, y esos elementos post-consumo, muestra a ver si están acá, sí, claro. Esos elementos, bueno, en el año 2019 nació por fin un código de colores a nivel nacional, no lo teníamos, las empresas cogían el rojo, el azul, el verde, el amarillo, se inventaban cualquier color, ya para las instituciones y ojalá nosotros en las casas tuviéramos. Sé que alguien va a escribir, profe, pero ¿cómo es posible? Yo separo y saco y el camión se lleva todo. Listo, sí. Todavía nos falta mucha cultura en los municipios. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí donde yo vivo, pues hay un chute de residuos y yo saco los residuos por separado y sí, llega en la noche el señor del reciclaje o el señor que hace la recolección de reciclaje y se lleva eso. Diferente a sacar la caneca con los residuos que se lleva el camión. Pero en muchos lugares todavía no pasa eso. Entonces ya hay un tema de ordenamiento territorial y de un elemento municipal que se llama el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde debería quedar esto establecido. Es más, deben existir rutas selectivas. Si el camión pasa el martes en la mañana, pues el lunes se saca lo aprovechable y debería haber una ruta recogiendo solo lo aprovechable. Lo orgánico todavía es difícil de manejar, pero para grandes instituciones se pueden manejar, recoger lo que son desechos agrícolas y restos de comida para generar un compost o algo así. Y definitivamente lo que no se va a usar va para la caneca negra, que son los residuos ya mal llamados basura, lo que debería irse para el relleno. Los residuos peligrosos en nuestra región, todo lo que tiene que ver con agroquímicos son peligrosos y encontramos restos de agroquímicos en muchos lugares. Y esto es importante también tenerlo presente. Los RAEs, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Periódicamente la corporación hace campañas para definir puntos de recolección, sacan 2, 3 campañas al año, entonces, no, que ya no me sirve este televisor, que ya no quiero eso, entonces saco el televisor para la basura, pasa el camión, no, venga, espere, alguien coge y lo desbarata y le aprovecha todos los elementos. Ah, quién sabe cuánto se va a ganar, pues no es mucho, ¿sí? Mi televisor no va a aportar mucho a eso, pero 10, 20, 50 televisores son, y esos televisores
tienen componentes que pueden estarse desintegrando y generando ahí sí contaminación al medio ambiente. Y los programas post-consumo es todo lo que yo genero, como las luminarias, como las llantas, como algunos elementos, computadores, las pilas. Ustedes han ido a los centros comerciales o en el de uno, hay una botella, un recipiente donde dice, introduce las pilas aquí. Si ustedes van a Claro o van a Tigo o a alguna oficina, tienen un recipiente donde recogen los celulares viejos. Entonces, a eso le llamamos programas post-consumo. El día que yo ya no voy a usar el teléfono que está dañado, yo voy y lo llevo allá y lo deposito allá. ¿Por qué? Porque me lo vendieron, se los devuelvo. Quienes tienen vehículos, como carros, motos, y van y le cambian la batería, y ahora inclusive con los eléctricos, van y le cambian la batería al carro, ¿qué les dice el señor de la serviteca? La batería vale 600, pero si me deja la batería vieja, se la dejo en 550. ¿Por qué? Porque a él le compran esa batería también. ¿Listo? Bueno, avancemos porque el tiempo nos va a coger acá. Tenemos normas de energía eléctrica. Facilito, hay unas normas donde sencillamente dicen cambiemos de tecnología. Antes usábamos los bombillos incandescentes, ustedes los conocían, eran los bombillos que se usaban en las vitrinas de las empanadas. ¿Por qué? Porque casi el 97, no lo alcanzo a escribir acá, no tengo lápiz, el 97% de la energía eléctrica que consumían estos bombillos se convertía en calor. O sea que solo el 3% se convertía en luz. Claro, costosos. Luego salió la tecnología, ahorradores. Y por último, hoy en día la más reconocida, la LED. Entonces ya hemos ido cambiando de tecnologías a unas mucho más amigables. Lo que nos piden es eso, promovamos en nuestra casa inclusive uso racional de la energía eléctrica. Y no menos importante, pero no, mentiras, es muy importante que lo sepan, señores. Dentro de nuestras normas hay una norma específica y dedicada solo al tema sancionatorio ambiental. ¿Eso a qué suena? A que me cobran plata si hago mal las cosas. Esas sanciones pueden llegar a ser durísimas y ya les voy a contar por qué. Entonces, vamos por el sancionatorio. En el 2009 nace la norma, pero en el 2024 la modifican. En el 2009 habían algunas cosas, en el 2024 cambian 15, modifican 15 artículos, dentro de esos uno grandísimo, que la norma antes decía que podían ser multadas las empresas o instituciones o eso, que tuvieran o cometieran delitos ambientales, que estuvieran hasta por 5.000 salarios mínimos. Esta vez la norma dice que pueden ser hasta 100.000 salarios mínimos. O sea que una empresa que haga algo que le demuestren y que quieran a 1.750.000 que quedó el salario mínimo para este año, perfectamente la pueden multar hasta por 175.000 millones de pesos. Señores, esto deja en la ruina a cualquier empresa. ¿Listo? ¿Hay empresas que han multado? Sí, con mucho dinero. Sí, conozco casos. Sí, conozco un caso en la Superintendencia La Cira Infanta de Ecopetrol porque estaban conectados a un río, sacaban agua y no tenían el permiso de captación, se embolataron, se les olvidó, no sé, la multa, 1.200 millones de pesos. Estoy hablando de hace más de 10 años cuando trabajaba con ellos en La Cira Infantas. 1.200 millones de pesos a hoy, no sé, puede ser 2.000, 3.000. ¿Que pagó la empresa? Sí, pagó la empresa. Y adivine qué pasó. La empresa después repercutió contra los funcionarios que omitieron el proceso que tenía que hacerse. ¿De dónde le van a sacar la plata? No sé, de la pensión, de todo eso. Esos son procesos administrativos que son largos y todo eso. Entonces, se los cuento es porque cualquier cosa que hagamos que quede mal y que de pronto sea susceptible de un proceso sancionatorio, obviamente no van a llegar mañana mismo y, ay, venga, pum, lo sanciono. ¿Sí? Tiene un proceso. Pero se los tengo que contar ahorita porque es importante que, que sí, aquí dice Vespi, no recuerdo quién es porque no, pero sí es importante, en muchos lugares sí lo están haciendo, sí lo hacen cumplir, sobre todo en empresas grandes, porque, bueno, aquí conozco otro caso de una multa de casi 400 millones a una empresa de la región que tuvo que pagar porque necesitaba el nuevo permiso de captación y si no pagaba la multa, pues no le daban el permiso y si no le dan el permiso o la concesión de agua, pues sencillamente no iban a tener agua para la gente. Entonces, ¿lo pagaron? Sí. ¿Las grandes alcaldías pagan multas a veces de estas grandes? Sí, también las pagan con nuestros impuestos, señores. Entonces,
Pero ustedes tenganlo presente, yo se lo digo, no nos van a cobrar los 175.000 millones, espero que no, pero todo lo que hagan, tratemos de hacerlo bien para evitarnos una multa. ¿Listo? ¿Y por dónde vamos? Entonces, con todo esto que ya vimos de una manera muy rápida, tenemos un poquitico más claro el contexto de la ambiental para lo que es la evaluación. ¿Qué vamos a